Hola amigos y hermanos en la fe, ¿cómo están? Un cordial saludo a la distancia en el lugar que se encuentren. Bienvenidos y bendecidos con toda bendición espiritual. Bien, nos reencontramos con este nuevo video que es de suma importancia para el crecimiento espiritual. Bien, antes de comenzar con este nuevo tema, oremos a nuestro Padre Celestial. Padre Santo Todopoderoso, que eres digno de alabanza y adoración, que por ti subsisten toda tu creación lleno de vida. Te agradecemos de todo corazón por habernos escogido y predestinado antes de la fundación del mundo, y que por tu gran amor y misericordia nos rescataste de la maldición, del pecado y la muerte, para salvación y vida eterna en Cristo Jesús. Padre mío, hoy revelaremos tu verdad mediante el Internet a cada oyente, y que se nutran de tus palabras que son espíritu y son vida, y que despierten mediante sus ojos espirituales de entendimiento, y que sea tu voluntad. Amén. Abba, Padre. Bien, el tema de hoy que vamos a ver es el misterio de la iniquidad. Antes de comenzar, debemos saber el significado de la palabra iniquidad. Según la Biblia, significa maldad, impiedad, perversidad, inicuo, injusticia. Con tal conocimiento vemos con mucha claridad al principio con estas cualidades malignas que tuvo la serpiente antigua o Satanás el diablo, portador de la iniquidad, que engendró en Adán en el huerto de Edén, con palabras perversas contradictorias a la verdad, para que se rebelasen contra las normas justas de Dios, y así Satanás sembró la semilla de la iniquidad en Adán y Eva. Por lo tanto, Adán violó las leyes divinas de Dios, que fue un mandato específico de nuestro Padre Celestial, del cual fue de no comer el fruto prohibido del árbol, el conocimiento del bien y del mal. Adán y Eva comieron el fruto prohibido, y así se extendió el fruto de la iniquidad, que es el pecado y la muerte, a través de los tiempos, en la descendencia de Adán y Eva. Veamos pues en el libro Romanos. Bien, amigos y hermanos en la fe, busquemos, abrimos nuestra Biblia y ubiquemos el libro Romanos, capítulo 5, versículo 12. Por tanto, como el pecado entró en el mundo por un hombre, y por el pecado la muerte, así la muerte pasó a todos los hombres, por cuanto todos pecaron. Ante este hecho, que los resultados fueron desastrosos a tal magnitud que la desobediencia de Adán y Eva perdieron la perfección, con las cualidades siguientes, como el amor, sabiduría, la santidad, la justicia, la eternidad y la comunión íntima espiritual que existía entre Dios y el hombre Adán. Por lo tanto, como resultado trae como consecuencia muerte física y espiritual, lleno de penas y sufrimientos.
y no solamente a ellos, sino para toda su descendencia. Y así sucesivamente se extendió la maldad por causa del pecado de Adán, por toda la tierra, durante miles y miles de años, hasta la aparición del postrer Adán, que es Jesucristo hombre. Veamos pues con la lectura. Bien, amigos, ubiquemos en el Nuevo Testamento, en la primera carta a los Corintios, capítulo 15, versículo 22 y el versículo 45. Porque así como en Adán todos mueren, también en Cristo todos serán vivificados. Versículo 45. Así también está escrito: fue hecho el primer hombre Adán alma viviente, el postrer Adán espíritu vivificante. Así es que en Jesucristo es quien nos redime de toda iniquidad. Leamos pues en Tito, en el libro Tito, se encuentra en el Nuevo Testamento, capítulo 2, versículo 14. Quien se dio a sí mismo por nosotros para redimirnos de toda iniquidad y purificar para sí un pueblo propio, celoso de buenas obras. Ante estas palabras sagradas de Dios, reveladas al apóstol Pablo, nos acercamos más a la verdad. Veamos pues en la primera carta a Timoteo, capítulo 3, versículo 16. Indiscutiblemente grande es el misterio de la piedad. Dios fue manifestado en carne, justificado en el Espíritu, visto de los ángeles, predicado a los gentiles, creído en el mundo, recibido arriba en gloria. Ante esta revelación, Dios nos habla con toda la verdad que nuestro Padre Celestial fue manifestado en carne. Y nos preguntamos, ¿cómo? Dios en espíritu fue engendrado en el vientre de Virgen María y nació el Hijo llamado Jesús de Nazaret. Tomen atención, aquí está el misterio. En la carne se llamó Jesús de Nazaret. Jesús de Nazaret no era Dios, tal como escuchan. Jesús de Nazaret no era Dios. Es el que está dentro de Jesús de Nazaret. Es el Dios en espíritu, el Padre de todos. Con razón, cuando Felipe, uno de los apóstoles de Jesús, le dijo al Señor: muéstranos el Padre y nos basta. Y Jesús le dijo: creedme que yo soy en el Padre y el Padre en mí. Y bien, salimos de esta incertidumbre y encontramos la verdad a flote. Bien, así es que por el sacrificio perfecto que hizo Jesucristo en la cruz, o en el palo de madero, como dicen, nos devolvió la perfección a su creación humana, espiritualmente hablando. Por eso somos redimidos, santificados, justificados, bendecidos, ligados espiritualmente, adoptados como hijos espirituales y que somos una nueva creación. Todo lo hizo por su gran amor y misericordia. Por lo tanto, el misterio de la iniquidad comenzó en el Edén, por medio de un hombre, Adán. Desde allí comenzó a dañar
nuestra carne. Pero esto se detuvo por miles de años hasta que Pablo llegó y dijo: como yo estoy vivo, yo lo detengo. Veamos pues, en el Nuevo Testamento, en la segunda carta a los Tesalonicenses, capítulo 2, versículo 7. Porque ya está en acción el misterio de la iniquidad, solo que hay quien al presente lo detiene, hasta que él a su vez sea quitado de en medio. En aquellos tiempos, cuando el apóstol Pablo estaba formando por primera vez la iglesia de Jesucristo, en base a su fundamento, donde nació la cristianidad, por la fe en el Evangelio de Jesucristo. Pablo fue el primer cristiano y sus discípulos, como Bernabé, Silas, Timoteo y otros. Bien, los ancianos y judíos de Tesalónica no estaban de acuerdo con la enseñanza de Pablo, porque era contradictorias a sus enseñanzas religiosas, que consistía en prohibiciones con mucho legalismo en la ley judía. Y Pablo fue marcado con amenazas de muerte y fueron perseguidos. Ante lo sucedido, Pablo ya sabía que los apóstoles de Jesús de Nazaret, como Pedro, Santiago, Juan y Judas, iban a oponerse a las enseñanzas de Pablo. Pablo advirtió a sus discipulados de cuidarse de estas o de estos falsos hermanos. Pablo nos habla en el libro Hechos, capítulo 20, versículo 29 al 30. Bien, amigos, busquemos pues en nuestras Biblias y ubiquemos en el libro Hechos, capítulo 20, versículos del 29 al 30. Porque yo sé que después de mi partida entrarán en medio de vosotros lobos rapaces, que no perdonarán al rebaño. Versículo 30. Y de vosotros mismos se levantarán hombres que hablen cosas perversas para arrastrar tras sí a los discípulos. Pablo estaba anunciando que la muerte le rondaba y sería en manos de creyentes judaizantes, y que la iglesia cristiana iba a ser desarticulada juntamente con los primeros y verdaderos cristianos por la hipocresía de judíos circuncisos. El punto principal del desacuerdo entre Pablo y judíos y ancianos es que se presentaba dos fundamentos. Escuchen bien, dos fundamentos. Pablo nos aclara en su carta a los Gálatas, capítulo 2, versículos del 7 al 8. Antes, por el contrario, como vieron que me había sido encomendado el evangelio de la circuncisión, como a Pedro el de la circuncisión. Versículo 8. Pues el que actuó en Pedro para el apostolado de la circuncisión, actuó también en mí para con los gentiles. Pablo, el apóstol de los gentiles, nos revela y desvela este misterio y nos muestra
dos evangelios, así como están escuchando, dos evangelios. El evangelio de la circuncisión bajo el apostolado de Pedro y los demás apóstoles de Jesús de Nazaret, y el evangelio de la incircuncisión bajo la dirección de un solo apóstol, Pablo, de Jesucristo el resucitado. Estos dos evangelios representan. Veamos en qué posición se encuentran el evangelio de la circuncisión y el evangelio de la incircuncisión. El evangelio de la circuncisión, aquí menciona, es antes de la cruz, o sea que antes que sea crucificado nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Y está bajo del evangelio de Jesucristo, bajo los apóstoles de Jesús de Nazaret, como Pedro, Santiago, Juan y Judas. Y la doctrina es de Jesús, o sea, leyes y obras. ¿Y para quiénes es este evangelio de la circuncisión? Especialmente para el pueblo judío, o sea, el pueblo de Israel. Y está dentro del pacto viejo, que lleva a la imperfección. Mientras que el evangelio de la incircuncisión nos menciona que es después de la cruz, cuando Jesucristo haya muerto en la cruz y resucitado. Desde ahí viene el evangelio de la incircuncisión, mediante el apóstol de Jesucristo que es Pablo, y su doctrina es gracia, fe, y que la fe no es de vosotros, escuchen bien, es un don de Dios. Y el evangelio de la incircuncisión es especialmente para los gentiles, y está dentro del pacto nuevo o el nuevo pacto, que nos lleva a la perfección. Pablo, ante esta revelación, a los de la circuncisión reconocieron la gracia. Bien, leamos pues, abriendo nuestras Biblias en el Nuevo Testamento, ubiquemos pues en el libro Gálatas, capítulo 2, versículo 9. Y reconociendo la gracia que me había sido dada, Jacobo, Cefas y Juan, que eran considerados como columnas, nos dieron a mí y a Bernabé la diestra en señal de compañerismo para que nosotros fuésemos a los gentiles y ellos a la circuncisión. Los de la circuncisión tuvieron de acuerdo aparentemente con Pablo, pero Pedro, tras el acuerdo, tramaba algo malévolo. Leamos pues en el libro Gálatas, capítulo 2, versículos del 11 y el versículo 14. Pero cuando Pedro vino a Antioquía, le resistí cara a cara, porque era de condenar. Versículo 14. Pero cuando vi que no andaban rectamente conforme a la verdad del Evangelio, dije a Pedro, delante de todos, si tú siendo judío vives como los gentiles y no como judío, ¿por qué obligas a los gentiles a judaizar? Bien, Pablo exhorta a Pedro. Veamos pues en Gálatas, en el Nuevo Testamento, el libro Gálatas, capítulo 2, versículo 16. Sabiendo que el hombre no es justificado por las obras de la ley, sino por la fe de Jesucristo, nosotros también hemos creído en Jesucristo, para ser justificados por la fe de Cristo, y no por las obras de la ley, por cuanto por las obras de la ley nadie será justificado.
Bien, ante estas verdades vertidas por el apóstol Pablo, se hizo enemigo con los de la circuncisión. Y los judíos de la circuncisión tramaron en complot y se juramentaron bajo maldición de no comer y beber hasta dar muerte a Pablo, en conspiración con los apóstoles de la circuncisión, y le dieron muerte a Pablo cerca de Roma. Y pasado mucho tiempo, escribieron 8 libros, como aquí nos menciona el libro de Santiago, después libros o cartas de 1 y 2 de Pedro, 1 y 2, 3 de Juan, Judas y Apocalipsis. Y estos libros tienen un espíritu de enseñanza de la circuncisión. Así es que, amigos y hermanos en Cristo Jesús, debemos nutrirnos con las palabras que llevan espíritu y vida. Y está en las 14 cartas paulinas del apóstol Pablo. Y ahora se preguntarán, ¿y cuáles son esos libros? Los libros son de Romanos a Hebreos. Son 14 libros que se encuentran en el Nuevo Testamento. Bien, ahora sí veamos algunos errores de la circuncisión. Bueno, para ver todos los errores nos va a ocasionar un tiempo largo, pero unos cuantos vamos a ver. Veamos pues algunos errores de la circuncisión. Veamos en el Nuevo Testamento, ubiquemos al libro, primera carta de Juan, capítulo 1, versículo del 8 al 9. Si decimos que no tenemos pecado, nos engañamos a nosotros mismos y la verdad no está en nosotros. Versículo 9. Si confesamos nuestros pecados, Él es fiel y justo para perdonar nuestros pecados y limpiarnos de toda maldad. Así es que Juan habla mediante las Escrituras que el pecado se mantiene vivo. ¿Y qué nos revela nuestro apóstol Pablo acerca del pecado? Leamos pues en el libro a los Romanos, capítulo 10, versículo 4. Porque el fin de la ley es Cristo, para justicia a todo aquel que cree. Y continuando en el libro de los Romanos, capítulo 7, versículo 8. Mas el pecado, tomando ocasión por el mandamiento, produjo en mí toda codicia, porque sin la ley el pecado está muerto. Más verdades. Aquí está, en el libro de los Romanos, capítulo 5, versículos del 18 al 19 y el versículo 21. Así que, como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera, por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Versículo 19. Porque así como por la desobediencia de un hombre los muchos fueron constituidos pecadores, así también por la obediencia de uno los muchos serán constituidos justos. Versículo 21. Para que así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia para vida eterna, mediante Jesucristo, Señor nuestro. Bien, el apóstol Pablo
no está hablando o nos estaba hablando con mucha veracidad. En su carta a los Romanos nos dice bien claro, porque el fin de la ley es Cristo. Y como puso fin a la ley, el pecado está muerto, nos dice en Romanos 7:8. Repito, Romanos 10:4 dice, porque el fin de la ley es Cristo. Y Romanos 7:8 nos dice, porque sin la ley el pecado está muerto. Más nos habla, por la transgresión de uno, que es en Adán, vino la condenación a todos los hombres. Y por la justificación de un hombre, o postrer Adán, vino la vida a todos los hombres. Y así también por la desobediencia de un hombre, se constituyeron pecadores. Y por la obediencia de uno, que es Jesucristo, todos se constituyeron justos. Para así como el pecado reinó para muerte, así también la gracia reine por la justicia en la vida eterna mediante nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Todo está bien claro como el agua. Es irrefutable estas palabras verdades que han sido reveladas mediante nuestro Dios Todopoderoso al apóstol Pablo. Bien, veamos otro error. Ubiquemos en el Nuevo Testamento, en primera carta a Pedro, capítulo 5, versículo 8. Sed sobrios y velad, porque vuestro adversario el diablo, como león rugiente, anda alrededor buscando a quien devorar. Bien, Pedro nos habla que nuestro adversario el diablo sigue vivo, gobernando sobre este sistema de cosas. Mejor escuchemos a nuestro apóstol Pablo acerca del diablo. Bien, hermanos en la fe, amigos que me están viendo, bien, ubiquemos nuestras respectivas Biblias en el Nuevo Testamento, en el libro a los Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es al diablo. Pablo nos menciona que el diablo está destruido definitivamente. Otras evidencias nos muestran en el Antiguo Testamento, mediante el profeta Isaías, capítulo 27, nos dice así: en aquel día Dios castigará duramente con su espada a la serpiente veloz y matará al dragón que está en el mar. Nos dice bien claro que Dios matará duramente con su espada, o sea, con su palabra, a la serpiente veloz y al dragón. Lo matará, dice, el dragón que está en el mar, o sea, en tanta gente. Y en el Ezequiel, en el profeta Ezequiel, que se encuentra en el Antiguo Testamento, veamos pues en el libro de Ezequiel, capítulo 28. Nos dice así: por la multitud de tus maldades profanaste tu santuario, o sea, quiere decir lugar santísimo de Dios, y saqué fuego de ti y te consumió,
y te puse en cenizas sobre la tierra, ante la mirada de todos los pueblos, y se maravillarán. Espanto serás, y para siempre dejarás de ser. ¿Y cuándo sucedió esto? Vuelvo a leerlo, voy a repetirlo en el libro de Hebreos, capítulo 2, versículo 14. Así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, para entenderlo esto debemos conocer nuestra identidad. Y pues eso es otro tema. Él también, o sea, nuestro Salvador Jesucristo, participó de lo mismo. O sea, nuestro Dios participó de lo mismo para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, este es al diablo. Está bien claro, claro como el agua. Bien, veamos otro error de la circuncisión. Ubiquemos pues en el Nuevo Testamento, en el libro Santiago, capítulo 2, versículo 24. Vosotros veis, pues, que el hombre es justificado por las obras y no solamente por la fe. Bien, vemos otra verdad al respecto de la fe por el apóstol Pablo. En su carta a los Romanos, capítulo 3, versículos del 27 al 28. Bien, hermanos, abren sus Biblias y ubiquemos el libro de los Romanos, capítulo 3, versículo 27 al 28. ¿Dónde pues está la jactancia? ¿Queda excluida? ¿Por cuál ley? ¿Por de las obras? No, sino por la ley de la fe. Versículo 28. Concluimos pues que el hombre es justificado por fe, sin las obras de la ley. Hablando de la fe no es de vosotros. Como dicen, tenga fe, hagan obras para que seas escuchado por Dios. Y muchos se jactan, yo tengo más fe que tú. Esa no es la fe que Dios nos habla. Como vuelvo a repetir, esta fe no es de vosotros, es un don de Dios dado gratuitamente a su nueva creación espiritual, por la cual Jesucristo sacrificó su vida por nosotros, que ahora somos su amada iglesia, el cuerpo de Cristo y Él la cabeza. Así es que, hermanos en la fe y amigos que me están viendo por este medio de internet, veamos claramente a los de la circuncisión que destilaron mucha maldad al mezclar la ley y la gracia. Y esto hizo mucho daño a familias enteras, y por qué no decir a todas las naciones. Hoy en día seguimos viendo tanta maldad y confusión. Así es que, hermanos en Cristo y amigos, por favor, no ignoréis este misterio de la iniquidad, porque no estamos bajo la ley, sino bajo la gracia. Es decir, no estamos en el viejo pacto, que lleva a la imperfección, que es un pacto de condenación y muerte. Por esto vino el Hijo de Dios para cumplir toda la ley del pecado en su carne, como Jesús de Nazaret, y muriendo en la cruz, derramando su sangre preciada, porque el hombre no pudo cumplir la ley. Ahora que somos adoptados como hijos suyos mediante Jesucristo, para la gloria de Dios, somos una nueva creación. Por lo tanto,
estamos bajo la gracia con el nuevo pacto que nos lleva a la perfección, que es la gracia, por el camino nuevo y vivo, que es el Evangelio de Jesucristo. Nuevamente les digo, hermanos en la fe y amigos que me están viendo, no ignoréis este misterio. Y termino con esta cita bíblica. Mis hermanos, ubiquemos pues en el Nuevo Testamento, el libro de los Hebreos, capítulo 10, versículo 29 y versículo 31. ¿Cuánto mayor castigo pensáis que merecerá el que pisoteare al Hijo de Dios y tuviere por inmunda la sangre del pacto en el cual fue santificado e hiciere afrenta al Espíritu de gracia? Versículo 30. Pues conocemos al que dijo, mía es la venganza, yo daré el pago, dice el Señor. Y otra vez, el Señor juzgará a su pueblo. Versículo 31. Horrenda cosa es caer en manos del Dios vivo. Bien, amigos y hermanos en la fe, espero que les haya gustado mi video. Y no se olviden, por favor, suscribirse a mi canal, que es Richard P26. Y regálame un like, por favor, regálame un like. Y compartir con sus amistades. Y así con mucho gusto estaré presentando más videos que es de suma importancia para enriquecernos espiritualmente. Gracias pues, amigos y hermanos en la fe, por acompañarme mediante este espacio y tiempo de predicación. Gracias. Hasta la próxima. Prédica. Bendecidos con toda bendición espiritual.